Muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Derecho Penal. Clase del día de hoy, Derecho Penal 1, semana número 15. El tema que vamos a platicar es relacionado a los sustitutos penales y las causas que eximen la responsabilidad penal. Me da un segundo, por favor. Bien, buenas tardes muchachos, vamos a comenzar la clase de Derecho Penal. Disculpen, es que estaba teniendo un problema con el tema del internet, entonces ahorita me estaban llamando precisamente para repararlo, entonces, pero igual, vamos a continuar ahorita como lo teníamos. Solo si me avisan, por favor, si se ve y se escucha, por favor, que me pueden avisar al chat. Bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy, decía, clase número 15. El tema que vamos a abordar es el tema denominado sustitutos penales y causas que extinguen la responsabilidad penal. Realmente es un tema no muy largo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, lo más que podamos, y a la luz de la ley, que es lo que más me interesa en este tema, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar sobre los sustitutivos penales. Sustitutivos penales que son totalmente distintos a las medidas sustitutivas que se escuchan normalmente. Entonces, que las medidas sustitutivas pues son medidas que benefician a los indicados que se encuentran bajo una investigación y que pueden ser otorgadas desde la audiencia primera declaración y en el transcurso del proceso penal. Mientras que estos sustitutivos penales estamos hablando ya que son medios que también benefician pero a condenados que ya están en cumplimiento de una condena de prisión. Entonces, para no confundir que son sustitutivos penales y que son las medidas sustitutivas que regula el Código Procesal Penal. Estos sustitutivos penales los regula el Código Penal, mientras que las medidas sustitutivas las regula el artículo 264 del Código Procesal Penal. Para que tuviéramos y no vayamos a confundir las dos instituciones, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando de los sustitutivos penales y podemos decir que los sustitutivos penales, medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales encaminados a sustituir la pena de prisión, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Repito,
Los sustitutivos penales son medios que utiliza el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, o sea, los tribunales y los juzgados en materia penal, encaminados ¿a qué? A sustituir la pena de prisión, aquel que ya está en esta condición, atendiendo a una política criminal con el fin de resocializar al delincuente, dándole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Bien, esos son los sustitutivos penales, así los podemos definir. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación legal de los sustitutivos penales? Tenemos 3 sustitutivos penales. Tenemos lo que es la suspensión condicional de la pena, regulado en el artículo 72, el perdón judicial, regulado en el artículo 83, y la libertad condicional, regulado del artículo 78 al artículo 82 de nuestro Código Penal. Entonces vamos a empezar viendo el primero, que es la suspensión condicional de la pena, regulado en el artículo 72 de nuestro Código Penal, y dice que al dictarse sentencia podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5. Repito, la suspensión condicional de la pena se dará, dice, al dictarse sentencia podrán los tribunales suspender condicionalmente sentido. Entonces y nos habla, entonces cuando nos hablan de dictas en función de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5. Si concurriere los requisitos siguientes, ¿qué requisitos deben darse para que pueda beneficiarse con una suspensión condicional de la pena a un sujeto que se le está dictando una sentencia? En primer lugar, se le va a poder beneficiar ¿a quién? Que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. Se puede aplicar la suspensión condicional de libertad que no exceda de 3 años. En segundo lugar, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por un delito doloso, que no haya sido, denme un segundo por favor, es por el problema de, denme un segundo. Buenísimo, no me relajo. Perdonen muchachos, entonces decíamos que deben darse ciertos requisitos. Habíamos dicho que la pena consiste en privación de libertad que no exceda de 3 años. En segundo lugar, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por un delito doloso. Si ya existe una condena anterior a este sujeto, pues ya no se le puede beneficiar con la suspensión condicional de la pena, ¿verdad? Porque es uno de los requisitos que exige para que se le pueda beneficiar con la misma. En tercer lugar, que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiese sido un trabajador constante. Que antes de que se cometiera el delito, pues su comportamiento haya sido con buena conducta y hubiese sido un trabajador constante. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Pues vamos, si él ha trabajado, vamos a pedir las constancias respectivas a sus centros de trabajo o el centro de trabajo donde trabajaba antes de que fuera detenido o que fuera sometido a este proceso penal. Con eso vamos a demostrar que era una persona que se ha mantenido constantemente laborando, ¿verdad? Y si tiene familia, pues vamos a demostrar también que es quien realmente aporta para el sostenimiento de su familia. Y la buena conducta la vamos a demostrar también con cartas de recomendación y la vamos a demostrar con solicitar los antecedentes penales y policíacos si él nunca ha tenido ningún problema, para demostrar que nunca ha sido condenado ni ha tenido ningún problema legal anterior. Con esto desvirtuamos este tercer requisito. Que la naturaleza del delito cometido, sus modos
móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y que pueda presumirse que no volverá a delinquir, que no esté dentro de aquellas condiciones que vimos la semana pasada en el artículo 87, ¿se recuerdan? Artículo 87 en relación a las medidas de seguridad, que no sea un peligroso social, que no esté bajo una de las 9 situaciones que indica el artículo 87 del estado peligroso. Y 5, esto ya es extra, ¿verdad? Eso es para los que apliquen. Dice, en los delitos contra el régimen tributario y que se refieren a que se refieren cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas, intereses resarcitorios. Este numeral 5 tiene que ver con el tema tributario, ¿verdad? Que haya solventado esa situación tributaria si es por un delito tributario. De lo contrario, debe cumplir los 4 requisitos anteriores. Dice al final, este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo o en los casos en que exista sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada, cuando el penado cumpla con el pago. Esto tiene que ver con el tema tributario, ¿sí? Entonces, ya les cumpla esos 4 requisitos, se le va a poder beneficiar con la suspensión condicional de la pena. Pero también hay algunas otras disposiciones generales. Veamos el artículo 73, dice, el reo sometido a medidas de seguridad no se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede cuando en la sentencia se imponga además de la pena personal una medida de seguridad, excepto el caso de la libertad vigilada. Entonces no se le va a poder beneficiar con suspensión condicional de la pena si tiene alguna de las medidas de seguridad que vimos la semana pasada, como son los 3 internamientos, como es la prohibición de residir en un lugar determinado, la prohibición de concurrir a determinados lugares, a excepción que sea la libertad vigilada. Es decir, si es libertad vigilada, se le puede beneficiar entonces con la suspensión condicional de la pena. Responsabilidades civiles. La suspensión condicional de la pena, ese beneficio de suspenderle la pena, podrá hacerse extensiva a las penas accesorias, pero no eximirá de las obligaciones civiles derivadas del delito. Si se le dictó una pena principal y una pena accesoria, se va a suspender también. Lo que no se puede suspender es el tema relacionado con la responsabilidad civil. Si provocó un daño civil y hay un daño o perjuicio que cumplir o que pagar, ese sí tiene que cumplirlo, ¿verdad? Ese no se le puede eximir a pesar de que se le suspenda condicionalmente la pena. Advertencia. El juez o tribunal de la causa deberá hacer advertencia personal al reo en relación de la naturaleza del beneficio que se le otorga y de los motivos que puedan producir su revocación, lo que se hará constar en el acta del expediente. Y revocación del beneficio. Ahí puede haber este beneficio, así como se le da, también puede ser revocado por ciertas situaciones. ¿Cuál? Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más la que correspondiere por el nuevo delito cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que le hubiese sido impuesta. En ese sentido, entonces, esa revocación puede ser eliminada, se le puede eliminar el beneficio de la suspensión condicional de la pena y se le regresará al internamiento de prisión preventiva y deberá cumplir el tiempo que le hiciera falta, ¿verdad? Siempre y cuando no cumpla con las observaciones que se le puedan dar o las condiciones que le ponga el tribunal de sentencia al momento de suspender condicionalmente la pena. Pero si se le suspende la pena y él se comporta como es debido durante el periodo de observación que el juez y bajo las condiciones que le dicta el juez, se producirá entonces lo que establece el artículo 77, que dice extinción de la pena. Transcurrido el periodo fijado, sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena. Pero ese se tendrá por extinguida la pena, lo dice el Código Penal y nosotros lo sabemos, pero es necesario, muchachos, que el tribunal que tenga el expediente respectivo, al momento de que se extinga el plazo que le dio observación el juez y él se comportó debidamente y no cometió otro delito y no se le revocó ese beneficio, lo mejor es que como abogados asistamos al tribunal donde se encuentra, si es el de ejecución o si es todavía el tribunal que dictó la sentencia, y solicitemos una audiencia. Solicitamos una audiencia para
extinción de la pena en el caso correspondiente. Entonces el juez nos va a dar una audiencia, nosotros vamos a explicar en la audiencia con nuestros razonamientos y fundamentos legales, indicando de que ya se ha agotado el periodo de observación que le dejó el juez, que se cumplió a cabalidad, que no se cometió ningún nuevo delito y que por lo tanto pues se aplica perfectamente el artículo 77 de extinción de la pena, y que lo que se solicita es que sea el órgano jurisdiccional el que emita la resolución correspondiente extinguiendo la pena, porque entonces va a emitir una resolución de la cual podemos tener una certificación, y con eso ya tenemos un sustento legal de que realmente la pena quedó extinguida en beneficio de nuestro patrocinado. Porque esto también, si en algún momento dado se afectaron sus papeles, sus antecedentes penales o antecedentes policíacos, con esta certificación pues podemos, no como decimos vulgarmente, ¿verdad? Porque la gente, ¿qué es lo que decimos? Voy a limpiar mis papeles, o será que se puede limpiar mis papeles. Bueno, limpiar papeles no sé a qué se refieren, pero el nombre correcto es rehabilitación de los antecedentes penales o rehabilitación de los antecedentes policíacos, ¿sí? La palabra correcta es rehabilitación de antecedentes penales y policíacos. Bien, eso es en relación a la suspensión condicional de la pena regulada en el artículo 72 como un sustitutivo penal. También tenemos el sustitutivo penal que se conoce como el perdón judicial. El perdón judicial regulado en el artículo 83 nos dice que los jueces tienen la facultad para otorgar en sentencia también, siempre y cuando la pena no exceda de 1 año, este beneficio del perdón judicial. Estas suspensiones, si este es perdón, ¿quién lo va a pedir? El abogado defensor. Previo a emitir sentencia, y si ya sabemos en el primer caso que no pasa de 3 años, y en este segundo caso que no va a pasar de 1 año la sentencia que le puedan imponer a nuestro patrocinado, de una vez le pedimos al juez, si al momento de emitir sentencia y ustedes lo consideran que es una sentencia condenatoria, tomando en cuenta que no va a ser más de 3 años, no va a ser más de 1 año, solicito honorables miembros del tribunal o señor juez quien vaya a dictar la sentencia, que se le pueda beneficiar a mi patrocinado con la suspensión condicional de la pena que regula el artículo 72 del Código Penal, o que se le pueda beneficiar con el sustitutivo penal del perdón judicial regulado en el artículo 83, toda vez que llena las características para que pueda ser beneficiado con el mismo. Entonces nosotros hacemos la petición previo se emita la sentencia, así cuando la emitan, si los jueces consideran de que se le puede beneficiar, va a suspender la pena o va a otorgarle el perdón judicial. Entonces el perdón judicial dijimos que los jueces tienen la facultad para otorgarlo en sentencia y que la pena no exceda de 1 año. Esta es necesaria cuando ¿Por qué este perdón judicial es importante y lo establece el Código Penal, muchachos? Es importantísimo porque si la pena no va a pasar de 1 año, es una pena mínima. Entonces, esta es necesaria cuando la prisión es de corta duración. ¿Por qué el Estado lo ve de esa manera si el fin del Estado es buscar la readaptación social, la resocialización de los condenados? ¿Por qué se hace necesario sustitutivos como este? Primero, porque es necesaria porque la prisión es de corta duración. Segundo, porque enviarlo a prisión por 1 año podría ser más perjudicial para el penado. ¿Por qué? Porque estaría apartando del trabajo, se le estaría alejando de su familia y, lo más importante, se le estaría acercando a peligrosos delincuentes, lo cual el Estado considera que esto causaría un impacto negativo en su rehabilitación, siendo la pena de tan corta duración. Entonces, por eso es que existen estos sustitutivos penales importantísimos, ¿verdad? Entonces, el artículo 83 precisamente nos habla al respecto de estos sustitutivos penales, especialmente en el perdón judicial. Dice, condiciones para otorgar el perdón judicial. Los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia perdón judicial siempre que a su juicio las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenen los requisitos siguientes. ¿Qué requisitos? Que se trata de un delincuente primario, o sea que nunca ha delinquido, que nunca ha estado involucrado en un proceso, que nunca ha estado en conflicto con la ley penal, etcétera. Es un delincuente primario. Ese es el primer requisito. ¿Qué otro requisito? Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado conducta intachable y le hubiera observado durante su prisión, que haya observado esa buena conducta y durante estuvo en el proceso, si estuvo en prisión preventiva o con medida sustitutiva, que haya mostrado también esa buena conducta, ¿verdad? Eso, como dijimos que lo vamos a demostrar, pues lo vamos a demostrar definitivamente
con cartas de recomendación, con los antecedentes penales y policíacos para demostrar que sí es un delincuente primario y que no está y nunca se ha comportado en contra de la ley. En tercero, que los motivos del delito y las circunstancias personales de la gente no revelen en este peligrosidad social, que no sea un peligro social o que se le pueda calificar como un peligroso social y que pueda presumirse que puede delinquir o que pueda volver a delinquir si lo había hecho. Entonces, en ese sentido, si llena estos tres requisitos, perfectamente podemos pedirle al tribunal de sentencia, previo a que emita la sentencia, que si la pena no va a ser mayor a 1 año, que se le beneficie con el perdón judicial. Si se le beneficia con el perdón judicial, definitivamente pues no va a provocar que se le puedan perjudicar sus antecedentes penales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le está perdonando la pena, la imposición de esa sentencia. A eso se refiere entonces el perdón judicial regulado en el artículo 83 como un segundo sustituto penal que puede beneficiar a una persona que está próxima a ser condenada a pena de prisión. En tercer lugar tenemos el sustitutivo penal denominado la libertad condicional. Libertad condicional que está regulada en el artículo 78 al artículo 82 de nuestro Código Penal. En este caso se requiere que el reo se encuentre cumpliendo una condena y que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, pero más de la mitad cuando excede de 3 años y no pase de 12 años, o bien las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años de prisión. A este se le puede otorgar un sustitutivo penal como es la libertad condicional. Los dos anteriores es en el mismo momento donde se va a emitir la sentencia que se solicitan. La libertad condicional es cuando ya está en cumplimiento de una condena en un centro de cumplimiento de condena y ya ha superado los mínimos que está pidiendo este artículo. Vea, este caso se requiere, decíamos entonces, que se encuentre ya cumpliendo una condena y que la haya cumplido. En primer lugar, dos situaciones en 2 casos se puede dar. Para los que han sido condenados por más de 12 años, dice que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, que exceda de 3 y no pase de 12 años. O bien cuando las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años. Este sustituto penal solo podrá ser otorgado por ¿quién? Y los otros los otorgan los tribunales de sentencia. Libertad condicional solo puede ser otorgado por un juez de ejecución, porque ya está en cumplimiento de condena, todo el expediente ya está en un juzgado de ejecución. Por lo tanto, es un juez de ejecución el que puede otorgar este beneficio de la libertad condicional, regulados en el artículo 496 y 497 del Código Procesal Penal. Repito, regulado en el artículo 496 y el artículo 497 del Código Procesal Penal. La suspensión condicional y el perdón judicial entonces los otorga el tribunal de sentencia, mientras que la libertad condicional la va a otorgar el juez de ejecución que tiene a su cargo el proceso, o en todo caso la Corte Suprema de Justicia. Veamos en la ley, a la luz de la ley, entonces la libertad condicional regulado en el artículo 78. De la libertad condicional dice: ¿quién es la autoridad competente para decretarla? La libertad condicional, la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de acordar la libertad condicional previa información que al efecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga sus veces. El artículo 78 dice la Corte Suprema de Justicia, pero me gustaría que veamos el artículo 496 y el artículo 497 del Código Procesal Penal. Solo déjenme buscarlo y lo vamos a leer. Artículo 496 y 497. 496. Libertad anticipada, dice: la dirección del establecimiento donde el condenado cumple pena privativa de libertad remitirá al juez de ejecución los informes previstos por la ley penal para los efectos pertinentes. El incidente de libertad condicional y otros beneficios podrá ser promovido por el condenado por el defensor de oficio, o en cuyo caso el juez emplazará a la dirección de presidios para que remita los informes que prevea la ley penal. Cuando lo promueva el condenado ante la dirección del establecimiento, esta remitirá inmediatamente la solicitud fijando la fecha en que le dará el informe. El juez podrá
rechazar sin trámite la solicitud cuando fuere manifiestamente improcedente o cuando estime que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que hayan variado las condiciones que motivaron el rechazo anterior. Cuando la libertad fuera otorgada, en el auto se fijará las condiciones e instrucciones según lo establecido por la ley penal. El liberado en el acto de la notificación deberá prometer que las cumplirá y expondrá el modo de cumplirlas, fijará domicilio, residencia y recibirá una copia de la resolución. El juez de ejecución vigilará además el cumplimiento de las condiciones impuestas, las que serán reformables de oficio o a petición del condenado y su defensor. Porque leímos el 497, revocación de la libertad condicional. Siempre que no proceda a la libertad condicional por unificación de sentencias o penas, el incidente de revocación será promovido de oficio a pedido del Ministerio Público. Si el condenado no pudiese ser hallado, se ordenará su detención. El incidente se llevará a cabo cuando fuere habido y el juez podrá disponer que se le mantenga preventivamente detenido hasta que se resuelva el incidente. El juez decidirá por auto fundado y en su caso practicará nuevo cómputo. ¿Por qué leí esto? Porque ahora el artículo 78 dice que es la Corte Suprema de Justicia. El Código Procesal dice que es el juez de ejecución el que debe otorgar la libertad condicional. Aquí diríamos estamos ante lo que se denomina una antinomia. ¿Qué es una antinomia? Una antinomia es cuando dos leyes de la misma materia regulan lo mismo, solo que de distinta manera. Esto es una antinomia. El Código Penal dice que es la Corte Suprema de Justicia, el Código Procesal dice que es el juez de ejecución. Si estuviéramos en un examen, en una clase presencial, les haría yo la pregunta, entonces, si el Código Penal establece que es la Corte Suprema de Justicia y el Código Procesal Penal dice que es un juez de ejecución, pregunto, y le pondría los 20 puntos ahí para que saquen 20 sobre 20. ¿Quién es el facultado legalmente para otorgar la libertad condicional? Les doy 30 segundos para que lo piensen, después vamos a discutirlo. Bien, me imagino que ya dieron su respuesta, ya hicieron su respuesta. En este caso, entonces, ¿a quién le corresponde otorgar la libertad condicional? Al juez de ejecución, ¿verdad? ¿Por qué al juez de ejecución? Porque lo establece el Código Procesal Penal, que es el encargado donde se delimitan las competencias de los jueces. Y es precisamente en el Código Penal cuando habla de las competencias de los jueces que dice que existen jueces de ejecución y son estos los que se encargan todo lo relacionado a los privados de libertad que están en cumplimiento de una condena, ¿sí? En ese sentido, entonces, el juez de ejecución, otra respuesta que podemos dar ya un poco mucho más sentada y fundamentada, porque la ley del organismo judicial dice que toda ley posterior deroga ley anterior. ¿De cuándo es el Código Penal? De 1973. ¿De cuándo es nuestro Código Procesal Penal? Pues nuestro Código Penal entró en vigencia en 1994, pero su decreto se emitió en el año de 1992, por lo tanto, esta ley es más nueva que la anterior y toda ley supera a ley anterior. Ambas son leyes ordinarias, una es procesal adjetiva, la otra es sustantiva, como es el Código Penal. Y en el Código Procesal Penal pues está claramente establecido cuál es el trámite para que se pueda otorgar la libertad condicional. Bien, luego de explicado ese tema, sigamos entonces, ¿qué dice el artículo 79? Condiciones. La libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la sujeción de alguna o algunas medidas de seguridad. Artículo 80. Régimen de libertad condicional. Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión, que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya cumplido las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años y concurran además las circunstancias siguientes. 1. Que el reo no haya sido ejecutoriadamente condenado con anterioridad por otro delito doloso, igual que el anterior. Si ha cometido otro delito y hay una condena firme, no va a poder ser beneficiado con la libertad condicional. 2. Haber observado buena conducta durante su reclusión, justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábitos de trabajo, orden y moralidad,
por eso es que ahora hay incluso una libertad por redención de penas o por estudio, ¿verdad? Si él ha mostrado dentro del centro de cumplimiento de condena un comportamiento de trabajador, ha trabajado, ha estudiado, ha dado muestras que se quiere superar para ser una mejor persona, por lo tanto podemos ubicarlo ya como redactado socialmente, se le va a beneficiar. Y 3, que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de, dice aquí la Corte Suprema de Justicia, pero hoy sería a criterio del juzgado o del juez de ejecución. ¿Cuánto dura la duración y revocación del régimen de libertad condicional? El régimen a que estará sujeto quien obtenga su libertad condicional durará todo el tiempo que le falte para cumplir la pena impuesta, ¿sí? Si ya cumplió más de la mitad, tenía 10 años, si ya lleva 5 años, un mes, pues ya puede obtener su libertad condicional siempre y cuando llene los requisitos, pero estará bajo cuánto durará esa libertad condicional y en cuánto tiempo y cuánto durará el tiempo de la observación, pues el tiempo que le hacía falta para cumplir los 2 años, ¿verdad? En este caso sería 4 años, 11 meses, ¿verdad? Entonces que va a estar en observación para que se pueda dar la extinción de la pena. Entonces dice, si durante ese periodo incurriere en un nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y se hará efectiva la parte de la pena de prisión que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma el tiempo que haya permanecido en libertad. Si violenta y comete un nuevo delito, pues se le va a convocar y será enviado nuevamente a prisión a que termine de cumplir la pena que le hacía falta, que serían los 4 años, 11 meses, ¿verdad? Pero si por el contrario cumple con las condiciones, con las medidas de seguridad impuestas por el juez de ejecución a cabalidad, se va a cumplir entonces lo que establece el artículo 82, extinción de la pena. Transcurrido el periodo de libertad bajo el régimen de condicional, sin que el beneficiado haya dado motivo a la revocación, se tendrá por extinguida la pena. Aquí nuevamente la recomendación es la que hice anteriormente. Hay que acudir al juez de ejecución, pedir una audiencia para pedir la extinción de la pena, ¿sí? Porque no basta solo con que tácitamente digamos como ya cumplimos, ya pasó el tiempo, ya quedó extinguida, no. Lo mejor es tener una resolución judicial. Y vamos con el juez de ejecución, le pedimos la audiencia, el juez nos dará la audiencia y le solicitaremos que él como órgano jurisdiccional, como juez competente que tiene a cargo el proceso, que tenía el control del cumplimiento de la pena de prisión, que sea él el que dicte entonces la resolución, toda vez que nuestro patrocinado pues ha cumplido fielmente las condiciones y las medidas de seguridad que le fueron impuestas por el mismo tribunal. Entonces, una vez que ya cumplió y que ya transcurrió el tiempo en el cual se cumplía la pena de prisión que le fue impuesta, que lo que corresponde que emita una resolución extinguiendo la pena. La va a extinguir, va a emitir una resolución y con esa resolución pues nos va a servir más adelante ¿para qué? Para rehabilitar los antecedentes penales y policíacos, o en otras palabras, para limpiar los antecedentes penales y policíacos. Lo correcto es para rehabilitar sus antecedentes penales y sus antecedentes policíacos, si es posible. Bien, con eso dejamos entonces los sustitutivos penales, que son 3: suspensión condicional de la pena, el perdón judicial y la libertad condicional. Las 2 primeras las pedimos al momento de que, previo a que se emita la sentencia condenatoria en un proceso penal, en un debate, en un juicio oral y público, y la libertad condicional se pide cuando ya está en cumplimiento de la pena y es el juez de ejecución al que le corresponde dar ese beneficio. Bien, ahora pasamos entonces a lo que es la extinción de la responsabilidad penal y la extinción de la pena. Causas que extinguen la responsabilidad penal. ¿Qué causas extinguen la responsabilidad penal? Se puede extinguir la responsabilidad penal de acuerdo a lo que establece el artículo 101 en 5 casos: por muerte del procesado o del condenado, por amnistía, por perdón del ofendido, por prescripción y por cumplimiento de la pena. Si el procesado o el condenado, dependiendo si todavía está en proceso o ya está en cumplimiento de condena, fallece, pues se extingue la responsabilidad penal. Por
amnistía va más encaminado a aquellos delitos políticos, que puede ser por un decreto o por una ley que se ordena o que se beneficia con amnistía a todos los que estén procesados por algún delito político. Se puede extinguir la responsabilidad penal por una amnistía. Ya más adelante voy a explicar en qué consiste la amnistía. En los delitos de acción privada o en los delitos de acción pública a instancia particular, si el ofendido da el perdón al responsable, se puede también extinguir la responsabilidad penal. Aquí estoy hablando de la responsabilidad penal, no de la pena, sino de la responsabilidad penal. Por prescripción, por el paso del tiempo, también puede darse la responsabilidad y la extinción de la responsabilidad penal, por transcurrido un periodo de tiempo, dependiendo del delito que haya sido, como vamos a ver más adelante, se puede extinguir la responsabilidad penal. Y se puede dar la extinción de la responsabilidad penal por el cumplimiento de la pena. Si cumple el plazo, el tiempo que le dictaron para el cumplimiento de una condena y la cumple a la totalidad, pues definitivamente se extingue la responsabilidad penal. Ahora veamos en cuanto a la extinción de la pena. El artículo, bueno, previo a esto, veamos el artículo 101 de nuestro Código Penal. Y dice de la extinción de la responsabilidad penal y de la pena. Extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue por muerte del procesado o del condenado, por amnistía, por perdón del ofendido en los casos que la ley lo permita expresamente, por prescripción y por cumplimiento de la pena. En estos casos se va a dar la extinción de la responsabilidad penal. Y luego el artículo 102, entonces ya nos habla de la extinción de la pena. Aquí sí nos vamos a extender un poquito más. En cuanto a la extinción de la pena, regulado en el artículo 102, dice que se extingue la pena por su cumplimiento, por muerte del reo, por amnistía, por indulto, por perdón del ofendido y por prescripción. Veamos entonces cada una de ellas. Cuando se extingue la pena, en primer lugar, por muerte del procesado o por muerte del condenado, ¿sí? En el artículo 102 dice por muerte del reo. La muerte del reo, dice, es causa de extinción de responsabilidad penal por no existir ya contra quien deducirla. De acuerdo con la ley, solo se podrá extinguir la responsabilidad penal, sino también la pena pecuniaria impuesta. En ese sentido, la muerte del reo definitivamente va a causar esa extinción tanto de la responsabilidad como definitivamente de la pena. En el artículo 103, si no lo leemos, dice extinción por muerte. La muerte de quien ha sido condenado extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma. Entonces, por muerte se va a extinguir no solo la responsabilidad penal, sino también la pena. Se extingue totalmente, porque obviamente ya falleció, pues ya no hay quien la cumpla, ¿verdad? En segundo lugar, se va a extinguir la pena por cumplimiento, por su cumplimiento. Cuando el reo ha cumplido la pena que le fue impuesta, es indudable que la responsabilidad penal se ha extinguido con la pena que se cumplió en relación a la pena. Esta pues no merece mayor explicación, porque obviamente si fue condenado a 6 años de prisión y cumple los 6 años, pues ya cumplió, ya le respondió a la sociedad. Si ahí hizo redención de penas o sale por libertad anticipada, pues definitivamente también es un beneficio de los beneficios penitenciarios que se tienen, y si cumple con los requisitos que la ley del sistema penitenciario establece, pues va a obtener su libertad, y ya para la sociedad esta persona pues ya cumplió también la pena, ¿verdad? Ya cumplió lo que le correspondía, ya le pagó a la sociedad con lo que debía. En este caso del cumplimiento de la pena, cuando se cumple, ya sea porque cumpla la totalidad o porque haga redención de pena, ya sea por trabajo o estudio o trabajo productivo, o por una libertad anticipada porque la ley se lo permite y cumplió con los requisitos correspondientes, esta persona pues ya cumplió ante la sociedad. Esto del cumplimiento de la pena debería de verse de forma general, ¿verdad? Pero hay una situación ahí en la que yo siempre, esto es un criterio muy personal, que siempre he dicho, a veces las condenas esas se convierten en condenas permanentes y para toda la vida, ¿verdad?
porque a pesar de que ya le cumplió a la sociedad, él sale, le otorgan su libertad, ya sea por el cumplimiento total, o ya sea por redención de pena de estudio o trabajo, o ya sea por libertad anticipada. Igual, si lo están beneficiando es porque ya cumplió. Pero ¿qué sucede cuando estas personas ya quieren readaptarse a la sociedad, quieren nuevamente introducirse dentro de la sociedad como personas de bien, no quieren volver a pasar por una situación de esas? En ese sentido, ¿qué pasa cuando ellos ya buscan una oportunidad de trabajo? Lo primero que les piden son sus antecedentes penales, sus antecedentes policíacos. Muchos de ellos, como todavía no ha pasado el tiempo para que se puedan rehabilitar, presentan sus documentos y definitivamente pues muchos de ellos son rechazados, ¿verdad? Entonces al final como que se convirtiera esta condena en una condena perpetua. El tema es que si ya le cumplió a la sociedad, ya no tendría por qué perjudicarle. Por eso a veces yo tengo a veces mi criterio muy personal en cuanto a los antecedentes penales y los antecedentes policíacos. Definitivamente sí sirven, ¿verdad? Pero para una persona que ya pasó una situación de estas es complicado porque, como diríamos en criminología, prácticamente se le etiqueta, ¿verdad? Se da el etiquetamiento. Es un condenado, no, entonces no le puedo dar el trabajo, o hay dudas, y posiblemente pues él ya, si ya está fuera es porque ya cumplió y posiblemente tiene esa intención, ese deseo de recuperarse y de ser parte de la sociedad, pero parte de la sociedad de una forma como se debe, de una forma honesta, de siendo una persona de bien que aporta a la sociedad. Pero a veces ese tipo de situaciones pues complican un poco la condición de este tipo de sujetos, ¿verdad? Por eso es que a veces, les digo, tengo mis bemoles a veces con los antecedentes, pero definitivamente para otros aspectos sí sirven, pues, ¿verdad? Porque la ley los requiere, especialmente cuando se está iniciando un proceso y se pide medidas sustitutivas. Hay que probar la conducta, la buena conducta, y se comprueba a través de cartas de recomendación, pero especialmente con los antecedentes policíacos y los antecedentes penales, ¿verdad? Pero solo fue un comercial en medio de esto, ¿verdad? Bien, en cuanto al cumplimiento de la condena, pues definitivamente si ya se cumplió, pues no hay más que hacer que otorgarle la libertad que le corresponde. También se extingue la pena por amnistía. ¿Qué entendemos por amnistía? Vamos a entender por amnistía que es el olvido de los delitos políticos otorgados por la ley. La amnistía no es más que el olvido de los delitos políticos otorgados por la ley, ordinariamente a cuantos reos tengan responsabilidad análoga entre sí. Nuestra ley realmente no hace referencia a qué clase de delitos puede afectar la amnistía, pero tradicionalmente en nuestro estado, en nuestros estados latinoamericanos, se ha utilizado realmente la amnistía para los delitos políticos. En este caso, el Estado ejerce la capacidad, esa capacidad de olvido, ¿verdad?, de la pena impuesta en sentencia, pero cuando se han emitido, esta procede cuando se han emitido decretos de amnistía o leyes de amnistía. Entonces, cuando se emite un decreto de amnistía o una ley de amnistía, si se llenan los requisitos, pues se va a fundamentar la petición en ese decreto o en esa ley, ¿verdad?, solicitando que el Estado olvide esos delitos políticos y le pueda beneficiar con otorgarle su libertad inmediatamente. A eso se refiere entonces la amnistía, que extingue también la responsabilidad de la pena. En ese sentido, amnistía, dice, la amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos, ¿sí? Bien, el indulto es otra situación, otra condición que extingue la pena. El indulto, dice, es una gracia concedida tradicionalmente por el jefe del Ejecutivo. Es una facultad que las legislaciones han concedido al Poder Ejecutivo para redimir o condonar una pena, en otras palabras, para perdonar una pena. Este indulto, que es una gracia concedida tradicionalmente al jefe del Ejecutivo, o sea, al presidente de la República, facultad que en las legislaciones han concedido a este Poder Ejecutivo para poderla redimir o para poder perdonar. En nuestro medio, pues dicha facultad hoy en día se encuentra cancelada, ¿verdad?, al Ejecutivo. El indulto realmente no afecta a la existencia del delito, sino que solamente el cumplimiento de la pena. El delito existe, el cumplimiento de la pena es el que se va a beneficiar, pero actualmente decía que ese indulto pues se encuentra suspendido o cancelado, toda vez que especialmente el indulto se aplica a los casos de la pena de muerte.
cuando un reo ya ha agotado toda su vía impugnativa, su apelación especial, su recurso de casación, su acción de amparo y todos le confirmaron la pena de muerte, todavía le quedaba el recurso, en caso de pena de muerte todavía se podía acudir al presidente de la República a solicitarle el indulto o recurso de gracia, como también se conoce. Y el presidente de gracia pues era el que decidía, el presidente de la República era el que decidía al final si le confirmaba la pena y que se ejecutara la pena, la pena de muerte, o que le cambiaba la pena de muerte por la pena de prisión máxima, que es de 50 años de prisión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que se da el tema del indulto. Hoy en día, decía, se encuentra cancelado porque hubo un presidente que en su oportunidad, cuando le pusieron a la vista el expediente de 2 personas solicitando el perdón, que le perdonara la vida y que eso se tradujera a 50 años de prisión, y el presidente empezó a indicar que él se abstenía de dar ese recurso de gracia, y es más, emitió unos documentos mediante el cual él indicaba cómo es posible que el presidente, el representante del organismo ejecutivo, venga y perdone todo un trámite judicial que se ha llevado por años y que han sido jueces competentes, jueces idóneos quienes emitieron las sentencias, y que de último le dejen a un civil el tirar al suelo todo el trabajo judicial realizado, que posiblemente llegó también hasta la Corte de Constitucionalidad. Eso no era conveniente, no era correcto, no era el camino idóneo, y que por lo tanto él se abstenía de emitir el indulto, y que previo a que se ejecutaran las penas de muerte, que se resolviera qué órgano o qué personaje era el idóneo para conocer el recurso de gracia. Y ahí es donde nos quedamos. Hicieron consultas a la Corte de Constitucionalidad, y yo siempre he dicho, la Corte de Constitucionalidad pues al final no ha decidido absolutamente nada, sino quedó en suspenso, suspendió que no fuera el Ejecutivo entonces, pero tampoco dijo quién los podía conocer. Por lo tanto, al final lo que veo yo es que se dio una resolución disfrazada de abolir la pena de muerte, ¿verdad? Porque mientras eso no se resuelva, no se puede aplicar pena de muerte, y los condenados a muerte pues supletoriamente tendrán que cumplir la pena de 50 años de prisión. Eso es el indulto, el perdón por parte del representante del Ejecutivo. Otra forma de cómo se extingue la pena es a través del perdón del ofendido. Esta extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiera impuesto, pero por los delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella. Querella, que son delitos de acción privada, como la estafa mediante cheque, como los delitos contra el honor, como es la calumnia, la injuria, la difamación y algunas lesiones y algunas otras. Y los delitos perseguibles de instancia particular, aquellos delitos que el Ministerio Público no puede actuar si previamente no ponen la denuncia, ¿sí? Van a haber delitos de instancia de acción pública que debe seguir el Ministerio Público solo con conocer el hecho, pero van a haber otros que también los tiene que seguir, que son de acción pública, pero a instancia particular, o sea que necesitan una denuncia, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, los delitos, un delito de violación sexual. Hoy ese delito ya se convirtió en un delito de acción pública, solo que a instancia particular. Antes era de acción pública y el Ministerio Público investigaba y daba seguimiento. Hoy se convirtió en un delito de acción pública a instancia particular. ¿Por qué? Por temas de pudor, por temas de moral, etcétera. Porque no es tan sencillo. El Ministerio Público con esos delitos de acción pública a instancia particular necesita que ponga la denuncia a la víctima, porque si no tiene víctima no va a poder ir a un debate. ¿Cómo va a demostrar a quién le causaron el daño? Entonces hay delitos que el Estado también le da su lugar a la persona, dice, bueno, que tome la decisión la persona, si denuncia o no denuncia, si quiere seguir el proceso o no quiere seguir el proceso, como por ejemplo el caso de la violación. Una señorita que fue violada, imagínense, por 4 individuos, capturaron a los 4 individuos, pero el Ministerio Público, para poder iniciar la investigación, necesita que la víctima ponga la denuncia. Eso no es sencillo, ¿verdad? Una señorita que le pasó una situación de esas, no es tan fácil ir al Ministerio Público, ir a denunciar, bueno, sí, estos 4 individuos me atraparon, me agarraron, me hicieron esto, cada uno me violó, hizo esta situación de esta forma, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es bien complicado, por eso es que hay delitos de acción pública a instancia particular. El Estado deja en manos de la víctima si denuncia o no denuncia, porque si denuncia va a tener que llegar hasta las últimas consecuencias, que es el debate oral, o el juicio oral y público, donde va a haber mucha gente que la van a ver, van a escuchar lo que ella va a declarar, y eso no es tan sencillo. Por eso, en estos delitos, si se da el perdón del ofendido, pues se puede extinguir la responsabilidad penal, pero también se puede extinguir la responsabilidad, la extinción de la pena, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la prescripción.
En cuanto a la prescripción, en ese sentido, en la prescripción nos dice que es el transcurso del tiempo desde la comisión del hecho o de que la pena pudo ejecutarse. Por prescripción, entonces, es el transcurso de ese tiempo desde la comisión del hecho o de que la pena pudo ejecutarse, pero como no se ha ejecutado, no se ha detenido a la persona, no se ha puesto a disposición de un órgano jurisdiccional y ya pasó bastante tiempo, pues se puede dar también la extinción de la pena. Opera la prescripción del derecho de acción penal, o sea que el delito ya no es perseguido cuando ha transcurrido cierto tiempo, y también el derecho a la ejecución penal o prescripción de la pena. Se trata de que, más que todo con esto, por la prescripción, se trata de no mantener viva indefinidamente la imputación delictuosa, que para hasta que se mueran, no, se tiene que poner a la vista al sujeto actor de la comisión de un delito, pero en ciertas circunstancias, no es así lisa y llanamente, ¿verdad? Pasaron tantos años, no lo detuvieron, entonces se extinguió la pena. Generalmente así debe ser, pero hay algunas, se deben dar algunas circunstancias, algunos requisitos. Veamos en ese sentido lo que establece el artículo 107. Dice: prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe ¿cuándo? A los 25 años, cuando correspondiera pena de muerte. Si el delito que cometió puede ser castigado con pena de muerte y pasan 25 años y no se hizo nada absolutamente en cuanto a ese delito, la persona ya no va a poder ya no va a tener responsabilidad penal, ni va a poder ser perseguida penalmente por el paso del tiempo. Pasaron 25 años, se extinguió la responsabilidad penal, ¿sí? Por el transcurso de un periodo igual o al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años, ni ser inferior a 3 años. A los 5 años en los delitos penados con multa. A los 6 meses si se tratare de faltas. Por el transcurso del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título segundo y libro tercero del Código Penal. Eso se lo dejo para que lo investiguen. Y 6, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y la administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena, ¿sí? Entonces, obviamente si ya se inició un proceso o un juicio, entonces ahí se da, ahí se interrumpe esa prescripción, ¿verdad? Si el Ministerio Público ya hay una denuncia, ya inició la investigación, entonces ahí ya se interrumpió la prescripción y no va a operar esta prescripción, ¿sí? Esta va a operar única y exclusivamente cuando definitivamente no se puso denuncia, no se hizo absolutamente nada, entonces por el transcurso del tiempo se va a extinguir esa responsabilidad penal. ¿Cuándo comienza el término de la prescripción? ¿Cuándo va a comenzar? Para los delitos consumados desde el día que se dio la consumación, o sea, cuando aquel que quería dar muerte a una persona y le da muerte, desde ese momento que consumó el delito, se inicia la prescripción. Para el caso de tentativa, desde el día que se suspendió la ejecución. Para el caso de tentativa, aunque la tentativa habría que ver qué tipo de tentativa, porque si es una tentativa imposible, sabemos que solo son medidas de seguridad, pero si es una tentativa, por decir algo, homicidio en grado de tentativa, sí quiso darle muerte, sí le puso el arma de fuego en el pecho, pero no le dio muerte, no porque no quiso, sino porque el arma se le trabó. O sea, el dolo sí estuvo, la intención sí existió, la voluntad sí existía. Entonces, para estos delitos va a comenzar desde el día que se suspendió la ejecución. Denme un segundo. También comienza el término de la prescripción, en tercer lugar, para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho. Cuando hay un delito continuado, desde el día que hizo el último hecho delictivo, desde ahí empieza a correr la prescripción. ¿Se recuerdan en el cajero del banco, del ejemplo que pusimos? En delito continuado, cuando el día que hizo la última sustracción de dinero al banco y ya no hubo más, desde ese día empieza a correr la prescripción. Para los delitos permanentes, desde el día en que cesaren sus efectos. En ese sentido, para los delitos permanentes, pues puede ser que, por ejemplo, como los delitos son de acción inmediata, muerte, le doy muerte y ahí se acabó y me voy, ¿verdad?
hay unos delitos que se llaman delitos permanentes, como puede ser el plagio o secuestro. Mientras esté secuestrado, pues el delito se sigue cometiendo, ¿verdad? Entonces a eso se denomina muchas veces delitos permanentes. Una vez que ya lo devuelven o le causan la muerte y ya no está en la condición de secuestro, entonces a partir de ese momento empieza a correr la prescripción. Para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles, desde el día en que se haya ejecutado el último acto, la última reunión donde se estaban poniendo de acuerdo para cometer algún delito, ¿verdad? Hoy en día casi ya no se utiliza esa. Si son más de 3, mejor se van por asociación ilícita, ¿verdad? Que está penado más fuerte, de 6 a 8 años de prisión. En los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de la prescripción comenzará cuando, desde el momento que la víctima cumpla la mayoría de edad. Si este menor se le causó un delito y no ha hecho nada, cumple la mayoría de edad, desde ese momento empieza a correr la prescripción. Antes no, porque son inimputables. Antes no, porque el Estado los protege por ser menores. Hasta que ya adquiere la mayoría de edad, entonces que ya tiene capacidad de ejercicio para actuar por sí mismo, empieza a correr la prescripción en esos delitos cometidos contra estas personas. Y para todos los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo. Entonces, para esos delitos de la administración pública o la administración de justicia, para aquellos funcionarios o empleados públicos que cometieron delitos en el cumplimiento de sus funciones, va el tema de prescribir la pena, va a empezar a correr desde el día que dejan de prestar sus labores, su servicio a la institución para la que trabajaban. Bien. Interrupción. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie el proceso contra el imputado. Por eso decía, si el Ministerio Público inicia la investigación, ya no corre la prescripción. Eso no se va a dar. No va a haber extinción de la pena ni de responsabilidad penal por la vía de la prescripción, porque ya hay un proceso abierto. Entonces, la acción penal se interrumpe desde que se inicie el proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su persecución por cualquier circunstancia. También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito. ¿Cuándo se da la prescripción de la pena? Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble a la pena fijada sin que pueda exceder de 30 años. Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena, cuando sea juzgado o etcétera. Interrupción. La prescripción de la pena se interrumpe quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o fuere habido. Eso es entonces en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal y la extinción de la pena regulado dentro de nuestro Código Penal, que son, al final de cuentas, cuándo, en qué momento quedan sin efecto definitivamente esas responsabilidades, hablando penalmente y hablando del cumplimiento de la pena. Entonces tenemos las figuras que hemos visto: por su cumplimiento, por muerte del reo, por amnistía, por indulto, por perdón del ofendido y por prescripción. Y los sustitutivos penales, que son la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial y la libertad judicial. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá en este tema. Gracias por su atención, gracias por estar siempre pendiente de la clase. Sigamos estudiando, esforzándonos. ¿Para qué? Para prepararnos mejor, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes, lo he dicho siempre, sean mejores abogados, mejores notarios. Ya los malos estamos cabales en la calle, así que ustedes van a ser una generación de buenos y excelentes abogados, y esto se va a manifestar de acuerdo a la preparación que ustedes han adquirido. Y esa preparación, la universidad les damos unas pinceladas a ustedes como estudiantes, pero ustedes tienen la obligación también de ampliar estos temas, de invertir tiempo para seguir ampliando estos temas y estudiar y fortalecer más los conocimientos adquiridos en nuestras carreras sociales. Y creo que es tiempo de retomarlas y recobrarlas, y la idea es que ustedes tengan ese hábito también de investigación. ¿Para qué? Para acrecentar el conocimiento en cuanto a la materia, a la carrera a la que ustedes han decidido dedicarse, para que cuando termine la carrera ustedes sean de los buenos, ¿verdad? De esos que van a ser buscados por los clientes
porque saben que tienen garantizada la defensa de sus intereses, tanto en el aspecto personal como en el aspecto patrimonial. Así que muchachos, bendiciones, a seguir estudiando, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Prácticamente nos queda solo una clase que será la próxima semana. Cuídense mucho.